Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos un fascinante mundo de la geometría que quizá no conocen, la geometría hiperbólica y las teselaciones en este espacio. Seguramente están familiarizados con la geometría euclidiana, donde las líneas paralelas nunca se tocan y los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Pero, ¿qué pasa si exploramos una geometría donde estas reglas cambian? En este video aprenderemos sobre el disco de inversión y cómo los objetos se comportan dentro de él. Finalmente, exploraremos cómo se pueden formar teselaciones en esta geometría. Para empezar, quisiera mencionar qué es el disco de inversión. Para entender la geometría hiperbólica, usaremos un modelo llamado el disco de Poincaré. Imaginen un círculo, como este, que contiene todo un universo geométrico. En este modelo, las líneas rectas ya no son lo que esperaríamos. En lugar de segmentos de línea, son arcos de circunferencia que tocan el borde del disco en dos puntos. Un ejemplo de esto sería algo así. La frontera del disco representa el infinito. Tengo aquí este ejemplo. Esta es una teselación 5,4 y como pueden ver, aunque parezca que las figuras se hacen cada vez más pequeñas, en realidad el espacio sigue expandiéndose allí de forma infinita. Ahora vamos a hablar de las geodésicas en el disco de Poincaré. En geometría euclidiana, las líneas rectas son la distancia más corta entre dos puntos. Por ejemplo, tengo aquí dos puntos. ¿Y cuál es la distancia más corta entre ellas? Pues una línea recta. En el modelo del disco de Poincaré, las geodésicas cumplen la misma función. Tengo dos puntos dentro del disco de Poincaré y esta geodésica es la distancia más corta entre un punto y el otro. ¿Qué propiedades tienen las geodésicas? Bueno, la más importante es que este arco de circunferencia, que describe una circunferencia completa, es ortogonal al disco de inversión, que es otra circunferencia. ¿Esto cómo lo puedo ver? Bueno, si trazamos la tangente de esta circunferencia sobre este punto y la tangente de la circunferencia del disco de Poincaré y trazamos el ángulo que hay entre estas dos tangentes, nos daremos cuenta que es de 90 grados. Eso quiere decir que este arco de circunferencia y esta otra circunferencia, que es la del disco de Poincaré, son ortogonales. Es decir, que este arco de circunferencia es una geodésica. Otra propiedad, como ya había mencionado antes, pues es la distancia más corta entre dos puntos. Y a diferencia de la geometría euclidiana, en la geometría hiperbólica existen infinitas geodésicas que pasan por el mismo punto y que son paralelas entre sí, lo que contradice el quinto postulado de Euclides. Esta es la razón por la que la geometría hiperbólica es una geometría no euclidiana. Ahora hablemos de los segmentos y polígonos hiperbólicos en el modelo del disco de Poincaré. Un segmento sería lo mismo que una geodésica, solo que en vez de ir desde el borde de la circunferencia al otro borde, solamente voy a tomar la parte que está entre los puntos. Pero este arco de circunferencia sigue siendo una geodésica. Ahora, se pueden crear polígonos en este espacio. Por ejemplo, tenemos este que es un triángulo. Este polígono está formado por segmentos de geodésicas que se intersecan, formando un triángulo. También se puede crear un cuadrado así con muchos otros polígonos. En el caso del triángulo, sus ángulos internos en la geometría hiperbólica siempre suman menos de 180 grados. En cualquier configuración que yo lo ponga, siempre va a tener un valor menor a 180 grados. Se pueden construir
cuadriláteros, como ya lo vimos aquí, pentágonos y otros polígonos que tienen propiedades únicas. Y en el caso de los triángulos, otro dato importante sería que su área, el área del triángulo, depende únicamente de la suma de los ángulos internos. Ahora quiero pasar a explicar brevemente lo que son las teselaciones hiperbólicas. Una teselación es una forma de llenar un espacio con figuras sin dejar huecos ni superposiciones. En geometría euclidiana podemos hacer esto con otras figuras. Esta autora nos da 3 ejemplos de teselados en el plano. Tenemos el más famoso, que es el de panel de abeja, que son hexágonos puestos uno al lado del otro, así hasta rellenar todo el plano. Tenemos este otro ejemplo, con 2 figuras diferentes, o este otro. Estos son ejemplos de teselados en la geometría euclidiana. En la geometría hiperbólica, las teselaciones son mucho más sorprendentes. Como el espacio se expande rápidamente, podemos encajar muchas más figuras en un área determinada. ¿Qué se necesita para iniciar una teselación hiperbólica? Bueno, lo primero que necesitamos, evidentemente, es formar el disco de inversión y un punto inicial. Este punto inicial tendrá una posición exacta dependiendo de la teselación que yo vaya a realizar. En la geometría hiperbólica, la cantidad de polígonos que pueden rodear un vértice puede variar, teniendo la misma figura. Esto en la geometría euclidiana no se puede. Si tienes cierta figura, puede encajar ese determinado número de veces, pero no puede aumentar ni disminuir con la misma figura. En las teselaciones hiperbólicas esto sí puede pasar. En la geometría euclidiana, una teselación crece de manera uniforme. De manera uniforme yo voy rellenando todo el espacio del plano. Pero en la geometría hiperbólica, el espacio se expande exponencialmente. Aunque parezca que las figuras se están haciendo más pequeñas, en realidad todas tienen el mismo tamaño. Este pentágono de aquí tiene el mismo tamaño que el del centro. Y bueno, como conclusión, en este video hemos explorado la geometría hiperbólica a través del modelo de Poincaré, entendiendo sus líneas, distancias y formas. También vimos cómo es que se pueden construir teselaciones en este espacio y cómo se diferencian a las teselaciones euclidianas. Este tipo de geometría tiene aplicaciones en matemáticas como la física y hasta el diseño en arte. Si te interesa el tema, hay muchas herramientas digitales que te permiten experimentar con teselaciones hiperbólicas. Una de esas herramientas que yo utilicé para este video es esta construcción en GeoGebra, que tiene varias herramientas para poder realizar construcciones en el modelo de Poincaré. Este recurso te lo dejaré en la descripción para que le puedas echar un vistazo. Gracias por ver el video y si te gustó considera suscribirte al canal de Museo de las Matemáticas WIS.